Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para un caso que os va a dejar, vamos, impactados. Un caso que sacudió Hong Kong en el 99 y que todavía hoy en día pues sigue dando escalofríos. El asesinato de Hello Kitty. El asesinato de Hello Kitty. ¿Os imagináis una muñeca infantil símbolo de la inocencia convertida en un macabro escondite para un cráneo humano? Es una imagen que desde luego impacta. Y es que este caso, más allá de la brutalidad del propio crimen, nos enfrenta a una realidad perturbadora, la oscuridad que se puede ocultar bajo la superficie de lo cotidiano. Efectivamente. La víctima Fan Man-ye, una joven de 23 años, tuvo una vida marcada por la tragedia abandonada en la infancia. Creció en un orfanato y la vida la empujó a la prostitución. Se casó con un hombre que la maltrataba, tuvo un hijo. Pero lo más inquietante es que justo antes de su muerte, estaba intentando rehacer su vida, dejar atrás las drogas y la prostitución, para ofrecerle un futuro mejor a su hijo. Un intento de redención truncado de la manera más cruel e imaginable. Y es importante recordar esto, porque humaniza a la víctima. Detrás del horror de este caso, hay una persona con una historia, con sueños que fueron brutalmente arrebatados. Y aquí es donde la historia da un giro aún más siniestro. Uno de los clientes habituales de Fan Chanman Lok, miembro de la tríada Wo Shing Wo, entra en escena. Fan le roba la cartera. Con una cantidad considerable de dinero, aunque ella le devuelve lo robado, él exige una suma adicional como compensación. Las tríadas, para aquellos que no estén familiarizados con la cultura de Hong Kong, son organizaciones criminales con una larga historia y un gran poder en la sociedad. Su presencia en este caso añade una capa de complejidad y desde luego de peligro. Exacto, al no poder conseguir el dinero, Fan se ve atrapada en una red de la que no va a poder escapar. Chan, junto a sus cómplices, decide tomarla como rehén. Y comienza un mes de auténtico horror para la joven. La mantienen cautiva en un apartamento en Tsim Shan Tsui, donde es sometida a torturas que cuesta siquiera imaginar: palizas con barras de metal, quemaduras con cera caliente. La obligan a consumir drogas. Y lo que resulta aún más escalofriante es que, según informes psiquiátricos, los tres hombres no mostraban ningún remordimiento por sus actos. Una frialdad que nos hace cuestionarnos la propia naturaleza humana. La brutalidad de los detalles es abrumadora. Imagínate, obligan a sonreír mientras te torturan. Y si te niegas, la tortura se intensifica. ¿Qué clase de mente puede concebir y ejecutar semejante crueldad? Es una pregunta que nos persigue a lo largo de todo este caso. ¿Qué lleva a un ser humano a infligir tanto dolor a otro? ¿Dónde se quiebra la empatía, la compasión? Fan Man-ye muere a causa de las torturas. La fecha exacta se desconoce, pero se estima que fue entre el 14 y el 15 de abril de 1999. Y lo que hicieron después con su cuerpo. Es la parte más macabra del caso, la que lo ha convertido en una leyenda urbana. Decidieron desmembrar el cuerpo y hervirlo. Parte de los restos fueron arrojados a la basura, pero la cabeza... La cabeza la introdujeron en una muñeca de Hello Kitty, una imagen que te hiela la sangre, que distorsiona la inocencia de un objeto infantil y la convierte en un símbolo de horror. Y no solo eso, la rellenaron con insectos. Un acto que denota no solo crueldad, sino también una perversión, difícil de comprender. Es como si quisieran profanar la memoria de la víctima, incluso después de muerta. Este macabro trofeo, sin embargo, fue la clave que permitió a la policía desentrañar el caso. Una de las cómplices, una joven de 14 años llamada Afong, condujo a las autoridades hasta el apartamento, donde encontraron la muñeca con la cabeza de Fan. Es difícil imaginar el horror de los policías. Al descubrir ese escenario, una muñeca infantil convertida en un recipiente de muerte, Afong, la cómplice, testificó contra los otros tres a cambio de inmunidad. Su testimonio fue fundamental para reconstruir la pesadilla que vivió Fan y llevar a los culpables ante la justicia. Los tres hombres, Chan Man Lok, Long Wei Lon y Lung Xin Cho, fueron arrestados y juzgados. El juicio, como es de esperar, conmocionó a la sociedad de Hong Kong y acaparó la atención de los medios de comunicación. La brutalidad de los detalles, la frialdad de los acusados, todo contribuyó a crear una atmósfera de incredulidad y rechazo. Fue un caso que puso de manifiesto la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, incluso en una sociedad moderna y cosmopolita como la de Hong Kong. Y a pesar de la crudeza de los hechos, el jurado no pudo determinar si los hombres realmente querían matar a Fanma o si su muerte fue un accidente derivado de las torturas. El veredicto de homicidio involuntario causó una gran controversia. Muchos lo consideraron injusto, pues la brutalidad y la duración de las torturas apuntaban a una clara intención de causar la muerte. Finalmente, los tres fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años, una condena que no devolvió la vida a Fan Man-ye, pero que al menos sirvió para que se hiciera algo de justicia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Uno de los condenados, Lung Xin Cho, tras obtener una reducción de su condena y salir en libertad en 2014, volvió a ser condenado en 2022 por abusar sexualmente de una niña de 10 años. Este hecho lamentable nos lleva a cuestionar la eficacia del sistema judicial
Y la posibilidad de rehabilitación para este tipo de criminales. ¿Cómo pudo alguien que participó en un acto tan atroz volver a cometer un crimen tan terrible? Es una pregunta inquietante que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. ¿Es posible la redención para aquellos que han cometido actos de una crueldad extrema? El caso del asesinato de Hello Kitty sigue siendo un tema tabú en Hong Kong, un caso que muchos prefieren olvidar, pero que continúa presente en el inconsciente colectivo. La imagen de la muñeca Hello Kitty manchada con la sangre de la víctima se ha convertido en un símbolo del horror, un recordatorio constante de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados y de que la inocencia puede ser violentamente arrebatada. Este caso, además, generó un debate sobre la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran en situaciones de marginación social. Efectivamente, Fan Manji era una víctima de su entorno, de una sociedad que no le ofreció las oportunidades necesarias para salir adelante. Su trágico final nos recuerda que no podemos ignorar estas realidades, que debemos trabajar para crear una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres no se vean forzadas a vivir al margen, expuestas a la violencia y la explotación. Es cierto, el caso de Hello Kitty sigue resonando en la memoria colectiva, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el simbolismo que encierra. ¿Cómo una figura tan inocente como Hello Kitty pudo verse asociada a un acto tan atroz? Es precisamente ese contraste, el que magnifica el horror, la yuxtaposición de la infancia representada por la muñeca, y la brutalidad del asesinato genera una disonancia cognitiva que nos impacta profundamente. La mente humana se resiste a aceptar que algo tan puro pueda ser contaminado por tanta oscuridad. Y no podemos olvidar la cobertura mediática que tuvo el caso, con todo tipo de detalles escabrosos y especulaciones. ¿Crees que la atención mediática contribuyó a convertir este caso en una leyenda urbana? Sin duda, la prensa, especialmente la sensacionalista, se volcó en el caso, alimentando el morbo y la fascinación por lo macabro. Este tipo de casos, por desgracia, suelen tener un gran atractivo para el público. Despiertan una mezcla de horror y fascinación que resulta difícil de explicar. Es como si nos sintiéramos atraídos por el abismo, por lo prohibido. Pero ¿qué nos dice este caso sobre la sociedad de Hong Kong en aquel momento? El caso de Hello Kitty, más allá de su singularidad, puso de manifiesto ciertos problemas sociales que existían en Hong Kong a finales de los 90. La violencia de género, la marginación social, el auge de las tríadas. Todos estos elementos convergieron en esta tragedia, revelando las grietas de una sociedad que a simple vista parecía moderna y próspera. Y la vulnerabilidad de ciertas mujeres, como Fan Manji, que acaban atrapadas en un círculo vicioso del que les resulta muy difícil escapar. La sociedad les falla, el sistema les falla, y se encuentran a merced de la crueldad y la explotación. Exacto, Fan era una víctima de su entorno, de una sociedad que no le ofreció las oportunidades necesarias para salir adelante. Y su trágico final nos recuerda que no podemos ignorar estas realidades, que debemos trabajar para crear una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad que proteja a los más vulnerables y que ofrezca oportunidades reales para que todos puedan alcanzar su potencial. Un caso que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano y sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Hong Kong. Una herida que nos recuerda que la lucha por una sociedad más justa y humana es una tarea constante y que no podemos permitirnos bajar la guardia. Y así, con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el caso del asesinato de Hello Kitty. Un caso que nos ha llevado a explorar las profundidades de la crueldad humana, pero que también nos ha recordado la importancia de la empatía, la justicia y la lucha por un mundo mejor. Esperamos que esta inmersión os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la condición humana.